¿Cómo puedo vivir de los intereses en Argentina con poco capital? Para responder a tu pregunta, te traigo 10 alternativas que te van a ayudar a conseguir tu objetivo empezando con tan solo 10.000 pesos. Al final voy a armar una cartera que combina las 10 inversiones para obtener un rendimiento unificado y vamos a experimentar con diferentes objetivos de ingresos mensuales. Por ejemplo, cómo hacer con estas inversiones para obtener $1.000 mensuales sin esfuerzo. En la descripción te dejo el link directo a este Excel gratuito para descargar para que puedas hacer tus propias pruebas con las inversiones actualizadas a hoy. Es un Excel totalmente gratuito. Tenés el link acá abajo en la descripción. Opción número 1, Vanguard Dividend. El clásico VIG, el VIG, el ETF más utilizado cuando uno está buscando obtener rendimientos por medio de los dividendos, pero enfocado en acciones de empresas que sean sólidas y vengan pagando dividendos de manera constante e incremental durante 10 años. Es decir, es un ETF enfocado en aquellas empresas sólidas con un filtro muy estricto. Tienen que haber pagado dividendos durante 10 años de manera incremental. Es decir, tienen que ir subiendo lo que pagan de dividendo año tras año. Esto hace que se conforme un ETF que tal vez no es el ETF que más paga de dividendos, pero sí es uno de los ETF más sólidos de base. ¿Por qué? Porque combina empresas ya establecidas que tienen potencial de crecimiento, esto es muy importante, y además buenos dividendos. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque muchos se centran solamente en aquellas empresas que pagan altos dividendos. Y eso no necesariamente quiere decir que vas a obtener ganancias al final. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta la variación del precio de la acción. Para poder tener un resultado total, no solamente hay que pensar en los dividendos, sino también en la empresa que hay por detrás. Porque una empresa puede pagar dividendos muy altos, pero ser un desastre y a nivel bursátil estar cayendo en picada. Y eso al final te puede dejar un resultado negativo. Por ejemplo, puede que una empresa pague un 5% anual de dividendos, pero en el mercado esté cayendo anualmente un 10, un 15 o un 20%. Eso te deja con un menos 5, menos 10 o menos 15% en tu resultado final, en tu resultado total. En este caso tenemos un ETF que se enfoca justamente en un criterio que filtra y te permite tener una buena base y a partir de ahí los dividendos para poder vivir en Argentina, en este caso de una renta. El pago acá de los dividendos por lo general es de manera trimestral, es decir, cada 3 meses vamos a recibir los dividendos y vamos a poder liquidar este activo en el mercado cualquier día de la semana hábil que haya mercado porque lógicamente es un ETF. Basta simplemente con ir a tu broker, vender tu participación y ya tenés el dinero disponible. Por tal motivo es una inversión muy pero muy líquida. Si necesitas la plata la tenés disponible. Estamos invirtiendo en dólares, es un activo dolarizado. Si bien podemos comprar este activo en pesos y así lo vamos a hacer, lo compramos a través de un CDR con pesos, este activo, este ETF VIG, lo estás comprando en pesos a través de un CDR, de un certificado de depósito, pero es un activo en dólares, está dolarizado. Por tal motivo te afecta el tipo de cambio y eso también te juega a favor o en contra, dependiendo del momento del mercado, en tu rendimiento total. Así que ojo, que no solamente vas a tener que tener en cuenta lo que sería la variación del precio del ETF, los dividendos que paga, sino también los temas económicos como por ejemplo la devaluación. Es decir, esas 3 cuestiones forman parte de tu resultado en esta inversión y en muchas otras que vamos a ver hoy. El riesgo acá es alto, si bien tiene una muy buena diversificación, estamos ante empresas sólidas y demás cuestiones, no deja de ser renta variable y cuando el precio varía, cuando no tenemos un resultado garantizado, el riesgo es alto. Por más que muchos te digan que este es un ETF de riesgo medio o incluso se podría decir que bastante seguro, pero en realidad todo lo que sea renta variable siempre tiene un riesgo alto porque no tenemos absolutamente nada garantizado. La gran ventaja que tiene este ETF, el VIG, es que justamente tiene un filtro muy fuerte. Ese filtro de los 10 años hace que tengamos empresas muy sólidas.
Pero la gran desventaja que tiene es que justamente ese filtro puede dejar de lado empresas que momentáneamente estén pagando muy buenos dividendos y que por cuestiones del filtro queden afuera. Tal vez no son empresas tan malas, simplemente estén teniendo un año malo, pero para compensar estén pagando buenos dividendos y está quedando fuera de este ETF. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con este ETF? Recordad que tenemos tres variables que se tienen en cuenta para calcular nuestro posible resultado. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y todos estos datos son históricos. En este caso tenemos el rendimiento propio del ETF por medio de la variación del precio en el mercado, que es de un 18,18% anual en dólares. Y a eso tenemos que sumarle los dividendos también, que son de un 1,51% en dólares actualizados a hoy. Y también nuestra variable económica, la devaluación. En este caso voy a tomar directamente la devaluación proyectada por el REM, un informe que puedes descargar directamente del Banco Central de manera totalmente gratuita, que hoy por hoy nos dice que la devaluación proyectada para los próximos 12 meses va a ser de un 25,98%. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros estamos invirtiendo en pesos a través de un CDR en un activo dolarizado. Por tal motivo, cuando traigamos ese activo para liquidarlo, lo vamos a liquidar en pesos a el tipo de cambio del momento y la devaluación nos afecta. La variación del tipo de cambio nos afecta y por lo tanto juega en este caso a nuestro favor porque se espera un incremento de la variación del tipo de cambio, por lo que forma parte de nuestro resultado también, acá y en todas las inversiones dolarizadas. El rendimiento total de estas tres cuestiones es de un 45,67%. 45,67% es el posible resultado que podríamos llegar a obtener con el VIG. ¿Qué plataformas podemos utilizar para poder invertir en este ETF? Realmente cualquier broker local que te permita invertir en CDRs. Por ejemplo, Portfolio Personal, PPI o Invertir Online, IOL. ¿Cuánto podría llegar a obtener si invierto 10.000 pesos mensuales durante, por ejemplo, 25 años pensando en una jubilación en este instrumento y se llegan a dar las condiciones establecidas? En este caso, podríamos llegar a obtener más de 20.000 millones de pesos, que serían al tipo de cambio actual cerca de 14 millones de dólares, 13.833.000 dólares. Mientras más puedas aportar mensualmente, mayor va a ser el capital que vas a obtener. En la descripción te dejo un link directo a este Excel para que puedas jugar y puedas poner todos los valores que se te ocurran o exactamente lo que vos podés ahorrar. Supongamos que podés ahorrar 12.575 pesos, lo podés poner acá y te va a calcular automáticamente cuánto podrías llegar a obtener de cara a, en este caso, 25 años, pero también puedes cambiar a 15, a 10, a 5, a 1 año, lo que se te ocurra. Tienes el link gratuito acá abajo en la descripción. Opción 2, Wise Capital Saving. Acá estamos ante un fondo común de inversión muy interesante que se enfoca principalmente hoy en ganarle a la inflación. Es un fondo que piensa en proteger el capital y generar rendimientos. Básicamente estamos ante un fondo de protección que busca generar rendimientos por encima, en este caso, de lo que sería la inflación. Pero al ser un fondo de protección, si la devaluación llegase a ser un problema, puede reestructurar sus activos para que se enfoque en proteger el capital para cuestiones devaluatorias. Pero hoy, en base a los activos que están componiendo este fondo, te puedo decir que es un fondo específicamente enfocado en proteger tu capital y los rendimientos de la inflación. El pago acá es a 24 horas, es decir, si rescatás el fondo hoy, mañana vas a tener la plata disponible. De un día para el otro tenés la plata disponible, aunque al ser un fondo pensado en el mediano plazo, te diría que lo mejor es mantener la plata al menos 30, 60 o 90 días para que comience a generar ese efecto que te multiplica los intereses. La moneda es pesos, pero ajustados por SER, es decir, son pesos ajustados por inflación. Pones pesos y te comienza a ajustar ese dinero por inflación. No porque el fondo en sí tenga esa categoría, sino que los activos que componen el fondo son activos que ajustan por inflación. Por ejemplo, los bonos SER
y las letras SER, los BONSER y las LESER. Entonces, tus pesos por medio de esos instrumentos ajustan por inflación. Acá el riesgo es bajo porque estamos con bonos y letras principalmente. La principal ventaja de este fondo es justamente el ajuste por inflación, el hecho de estar cubiertos contra el problema más grande que tiene hoy por hoy la Argentina. La desventaja es justamente que sus instrumentos son de renta fija local y puede haber algún desbarajuste político en algún momento de la historia de Argentina y esto puede complicar al fondo. ¿Cuánto podríamos llegar a ganar con el fondo WISE? Hoy por hoy se proyecta un estimado de un 37,59%. Pero recordá, es un fondo común de inversión. Acá las ganancias no están garantizadas y dependen de la administración del fondo. ¿Qué plataforma puedo utilizar? En este caso puedes utilizar la propia plataforma de WISE Capital o también algún broker como por ejemplo Portfolio Personal. ¿Cuánto podría llegar a generar si aporto 10.000 pesos mensuales durante 25 años? Con ese aporte y esta inversión podrías obtener 3.400 millones aproximadamente, que serían 2.370.000 dólares. Es decir, con esta inversión y aportes mensuales durante 25 años, si se cumplen las condiciones, podrías llegar a obtener este capital. Es simplemente un supuesto como para que tengas una referencia y puedas comparar con otros instrumentos. Recordá, te puedes descargar este Excel y hacer tus propias pruebas. Por ejemplo, hacer aportes mensuales de 22.000 pesos a 10 años y ver cómo queda el resultado para poder ajustar esto a tu perfil inversor. Opción número 3, billeteras saving. Esto es lo que muchas veces uno se imagina cuando le dicen quiero invertir y obtener rendimientos diarios. La típica inversión en Mercado Pago, Naranja X o Ualá, que lógicamente esas alternativas hoy por hoy no le están ganando ni siquiera a la inflación. Entonces no son instrumentos que deberíamos tener en cuenta si estamos pensando en el largo plazo. En este caso tenemos billeteras saving que tienen pago diario exactamente igual que esas plataformas, pero estamos en dólares digitales, por ejemplo USDT o USDC, y de esta forma no salimos de ese riesgo local y nos afecta en este caso la devaluación. El riesgo acá es alto porque estamos ante un sistema de inversión conectado con el mundo cripto. ¿Cuál es la ventaja? La disponibilidad. Tenemos pagos diarios, recibimos el dinero prácticamente minuto a minuto dependiendo de la plataforma que estemos utilizando. El dinero está siempre disponible 24/7, sábados, domingos, feriados, siempre el dinero está disponible e incluso podemos utilizar ese dinero en nuestro día a día por medio de una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito que te emiten las propias plataformas, las propias billeteras saving. Entonces, prácticamente es lo mismo que tener Mercado Pago, Naranja X o Ualá, pero en dólares con transferencias internacionales gratuitas y el tema de poder pagar en cualquier lado hasta el último segundo teniendo nuestro capital en dólares y generando rendimientos. Y la principal ventaja que le veo justamente es el tema de la disponibilidad. Tenemos el dinero 24/7 para hacer lo que querramos, aunque la desventaja principal es el tema de las plataformas. Estas plataformas no están tan bien reguladas y podemos llegar a tener algún problema si no sabemos elegir la adecuada. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con estas plataformas? Actualmente el rendimiento que podemos obtener como máximo dentro de lo que serían las billeteras saving es de un 18,5% en dólares. A esto, lógicamente, tenemos que sumarle nuestra devaluación estimada por el REM para poder especificar ese dinero. En este caso, tenemos un total de un 44,48%. ¿Qué plataformas podemos utilizar? Podemos utilizar CoinDepo y BCO. ¿Cuánto podría llegar a generar con aportes mensuales de 10.000 pesos durante 25 años? Pensando, por ejemplo, como te dije, en una jubilación. Podríamos obtener, si se cumplen las condiciones, unos 15.000 millones de pesos, que serían algo así como unos 10 millones de dólares, 10.652.467 dólares. Recordá que esto es simplemente a modo educativo, como para que tengas una referencia y puedas hacer las respectivas comparaciones. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Opción número 4, The Real Estate Select, el mítico ETF XLRE.
un rate muy interesante. ¿Por qué? Para los que no sepan, los rates son como una forma de invertir en el negocio inmobiliario sin realmente tener que complicarse la vida teniendo una propiedad y poniéndola en alquiler. Es la evolución de los crowdfunding inmobiliarios. Es básicamente eso, tener una propiedad y ponerla en alquiler. En este caso, hay una empresa por detrás que se encarga de tener muchas propiedades, alquilar esas propiedades y obtener las rentas por nosotros. La empresa lógicamente se queda con un porcentaje por hacer esa administración y el resto lo distribuye entre los inversores. Todo esto por medio de la bolsa, lo que le da mucha transparencia al mercado, cosa que no sucede con los crowdfunding inmobiliarios en muchos casos. Acá podemos ver qué es lo que está haciendo la empresa, podemos ver sus balances, podemos ver qué es lo que ven incluso otros inversores con respecto a diferentes rates. Este es uno que tenemos disponible en Argentina, pero hay varios muy interesantes. Es un rubro que deberías investigar si te interesa el mundo inmobiliario. En este caso tenemos un CDR de un ETF de un rate que es XLRE. El pago acá es trimestral, es decir, la renta que recibimos de este ETF que genera sus ingresos por medio de alquileres es trimestral. Y estamos en dólares porque es un ETF que invierte principalmente en los Estados Unidos. Acá el riesgo es alto, siempre el riesgo es alto cuando hay renta variable de por medio. Y la ventaja principal que le veo a esto es la obligación que tienen los rates, en este caso el XLRE, en distribuir las ganancias obtenidas por el arrendamiento. Es decir, por ley, estos rates tienen que obligatoriamente distribuir la mayor parte de las ganancias entre sus inversores. Es decir, no son como empresas tradicionales que pueden hacer lo que quieran con sus ganancias, cobrar el 100% de los alquileres, quedarse con la plata e invertir, por ejemplo, en otros inmuebles, sino que tienen que tomar su parte de ganancia, pero la mayor parte de los rendimientos se tiene que distribuir entre los inversores. De esta forma se aseguran que los alquileres vayan realmente a los inversores que están, entre comillas, invirtiendo en esos proyectos inmobiliarios. La gran desventaja que le veo específicamente a este rate, que es el único que tenemos disponible hoy por hoy en Argentina, es que está demasiado concentrado en un sector, en el sector tecnológico, en el sector donde hay grandes inversiones inmobiliarias y deja de lado otras inversiones que pueden ser mucho más rentables, como por ejemplo el alquiler residencial, el alquiler de centros comerciales o el alquiler específico, por ejemplo, para centros de salud. En otras palabras, está muy concentrado en un sector y eso puede ser bueno o malo dependiendo. Pero te digo, es algo específico justamente de este rate. Tenés muchas variedades y podés investigarlo a fondo por tu cuenta. ¿Cuánto podría llegar a generar con este rate? Actualmente está pagando en torno al 3,14%. Es la rentabilidad que distribuye de los alquileres que obtiene, un 3,14%. Es lo que te genera este ETF. A eso hay que sumarle la variación del propio fondo porque, recordemos, cotiza en bolsa. Esto es más o menos un 5,87% anual. Todo esto en dólares. Por tal motivo, hay que sumar la devaluación de un 25,98% y eso nos da un total de un 34,99%. ¿En qué plataforma podemos invertir? Como es un CDR, podemos utilizar cualquier broker local que tenga CDRs, por ejemplo, PPI o también IOL. ¿Cuánto podría llegar a generar si invierto 10.000 pesos mensuales durante 25 años? En este caso podríamos generar casi 2.000 millones de pesos, que sería 1.351.000 dólares a la cotización de hoy. Opción número 5, billeteras pero en dólares fiat. En este caso estamos ante otra alternativa muy interesante donde directamente en vez de invertir en pesos utilizando por ejemplo Mercado Pago, estamos utilizando una billetera similar pero que invierte en dólares fiat. El pago es diario, estamos en dólares y acá el riesgo es bajo. Y esto es lo interesante de estas billeteras en dólares, que están generalmente respaldadas por inversiones de bajo riesgo. Por tal motivo, nuestra inversión va a ser de muy bajo riesgo en comparación, por ejemplo, con las billeteras saving. Es ideal para aquellos perfiles más conservadores.
La gran ventaja justamente es esto, el respaldo, el hecho de que por detrás, por lo general, hay fondos comunes de inversión de tipo money market que invierten, en este caso en particular, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, uno de los bonos más representativos a nivel global. Por tal motivo, nuestra inversión indirecta estaría, entre comillas, garantizada o respaldada. El problema es que muchas de estas plataformas no tienen muy aceitado el sistema para lo que serían las entradas y salidas del dinero, porque estamos en dólares fiat y por lo general invierten ese dinero directamente en los Estados Unidos. Esto hace que, si bien podamos obtener nuestro dinero de manera diaria, el hecho de mandar los dólares para allá y traer los dólares para acá puede demorar una semana o un poco más. No quiere decir que no lo podamos hacer, podemos transferir el dinero sin ningún problema, podemos llevar y traer sin problemas con estas plataformas. El problema es que justamente es lento al ser una transferencia internacional. ¿Cuánto podríamos llegar a generar? En este caso, estamos generando en promedio un 3,25% en dólares. Y a esto hay que sumarle nuestra devaluación estimada, lo que nos daría un 29,23%. ¿Qué plataforma puedo utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, Utopía o Wallbit. ¿Cuánto podría llegar a generar con aportes mensuales de 10.000 pesos durante 25 años? En este caso, y si se cumplen las condiciones y se mantiene la tasa, podríamos llegar a generar unos 574 millones de pesos, algo así como casi 400.000 dólares a la cotización de hoy. Opción número 6, Compass Opportunity, un fondo enfocado en obligaciones negociables. Y esto es lo interesante. Podrías invertir directamente en obligaciones negociables. Por ejemplo, tomar la de YPF y obtener un muy buen rendimiento con una muy buena empresa por detrás. Sin lugar a dudas podrías hacer esto con este tipo de inversiones o con cualquiera de las otras. Podrías invertir directamente en bonos de los Estados Unidos o invertir directamente en acciones. Pero lo interesante de las alternativas que te estoy planteando hoy es que son inversiones simples, donde el enfoque está en no complicarnos la vida, en obtener ingresos pasivos, en poner la plata y olvidarnos. Es ahí donde entran los ETF, los fondos, las billeteras administradas y demás cuestiones. En este caso tenemos un fondo que tiene por detrás obligaciones negociables y nos despreocupamos. Este fondo se encarga de administrar eligiendo las mejores obligaciones negociables para cumplir el objetivo del fondo. El pago acá es a 48 horas, es decir, vas a tener tu dinero disponible en 3 días aproximadamente. Los activos están en dólares, por lo tanto hay que tener en cuenta la devaluación y el riesgo acá es medio tirando abajo. ¿Por qué? Porque son deudas con empresas privadas. Y justamente esa es su ventaja. Al ser una deuda con entidades privadas, en caso de que haya grandes problemas a nivel país, estas empresas suelen pagar, suelen modificar las condiciones si es que el gobierno obliga, pero realmente terminan pagando porque al ser empresas privadas dependen de que los inversores quieran poner plata. En este caso, la desventaja que le veo es el tema de la administración. Dependemos de la administración del fondo y que seleccione correctamente las mejores obligaciones negociables para nuestro perfil y su objetivo. ¿Cuánto podría llegar a obtener con este fondo? Acá tenemos que tener en cuenta el rendimiento del fondo más la devaluación, así que el total proyectado es de un 50,34%. Recordá, es un fondo, las ganancias acá no están aseguradas, por lo tanto siempre tenés que mirar esto a la hora de invertir. ¿Qué plataforma puedo utilizar? Puedes utilizar la propia plataforma de Compass o cualquier broker que ofrezca este fondo de inversión, por ejemplo Ecovalores. ¿Cuánto podría llegar a obtener si invierto 10.000 pesos mensuales durante 25 años? En este caso, si se cumplen las condiciones y la administración sigue haciendo las cosas bien, podría llegar a obtener unos 56.000 millones de pesos, aproximadamente unos 38 millones de dólares. ¿Va a suceder? Probablemente no, porque esto cambia todo el tiempo, por lo tanto tenés que ir ajustando las proyecciones y esto es simplemente a título educativo e informativo. Opción número 7, billetera de oro. Muchos se centran en dejar su dinero en inversiones en pesos, otros en inversiones en dólares, pero hay un activo muy interesante y que de a poco se está metiendo en el mercado, que incluso
puede llegar en un futuro a considerarse como una opción de intercambio directo. Si bien ya se utiliza como intercambio, se utiliza a gran escala, no para el consumidor final, es decir, la persona que quiere ir a comprar al supermercado algo. Tal vez en un futuro se pueda, pero si utilizamos oro digitalizado por medio de la tecnología blockchain, en ese caso tenemos oro físico de respaldo y también podemos utilizar el oro en nuestro día a día dependiendo la plataforma. En este caso, los pagos son diarios. ¿Por qué? Porque si bien el oro nos genera rendimientos por la variación de precio, en este caso en particular, al utilizar oro digitalizado, entra un nuevo sistema donde nos permite invertir ese oro y generar rendimientos estilo interés. Básicamente una billetera, una cuenta remunerada que nos paga en oro. En vez de recibir intereses en pesos como en Naranja X o recibir intereses en dólares como en Utopía, en este caso estamos recibiendo intereses en oro digitalizado. Acá el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque el activo que tenemos por detrás no deja de ser oro y es un activo de renta variable. La gran ventaja es el tema del oro físico. Este oro tokenizado por detrás tiene oro físico real que se encuentra en bóvedas auditadas. Por tal motivo, este oro existe a nivel real, a nivel físico, y nosotros simplemente lo tenemos digitalizado. ¿Cuál es la desventaja? Como en toda plataforma cripto, la desventaja es elegir la plataforma adecuada, porque muchas te pueden llegar a traer problemas. ¿Cuánto podríamos llegar a generar? Acá tenemos por un lado la variación promedio del oro, porque el rendimiento del oro va a estar ahí con respecto a la variación que tenga el oro en el mercado. En este caso, teniendo en cuenta los últimos resultados, más o menos en promedio podríamos llegar a generar un 10% desde la parte variable del oro. Pero a la vez nos van a pagar hasta un 3% anual en oro. Esa sería nuestra tasa de interés, un 3% que en vez de pagarnos en pesos, en vez de pagarnos en dólares, nos lo pagan en oro. Tenemos el 10 variable, el 3 que podemos acceder fijo y lógicamente tenemos que sumarle la devaluación proyectada de un 25,98%. Esto nos daría en total un 38,98% estimado. ¿Qué plataformas puedo utilizar? En este caso puedes utilizar Nexo o YouHodler. ¿Cuánto podrías llegar a obtener con 10.000 pesos de aportes mensuales? A 25 años podrías llegar a obtener unos 4.600 millones de pesos, unos 3 millones de dólares aproximadamente. Opción número 8, el SPDR SPY 500, el clásico SPY. Este es un CDR de ETF de un índice, el SPY 500, que contiene las 500 principales empresas de los Estados Unidos. Por tal motivo, estamos muy diversificados y podemos acceder a uno de los mercados más importantes con la posibilidad de liquidar nuestra posición de manera diaria. Es decir, podemos hacernos con nuestro dinero de manera diaria siempre y cuando el mercado esté abierto, de lunes a viernes, salvo los feriados. Estamos dolarizados porque nuestros activos son acciones de empresas que cotizan en el mercado de los Estados Unidos y acá el riesgo es alto, simplemente porque es un activo de renta variable. La principal ventaja, la diversificación. Estamos ante 500 empresas de renombre en los Estados Unidos. La desventaja, justamente la concentración, pero en el mercado geográfico de los Estados Unidos. Tenemos diversificación en cuanto a empresas, pero concentración a nivel regional en un único país, los Estados Unidos. ¿Cuánto podría llegar a generar? En este caso, tenemos por un lado el rendimiento promedio variable, que es de un 16,26% para los últimos años. Pero también tenemos que sumarle los dividendos porque muchas de las empresas que están dentro del SPY 500 pagan dividendos, por lo tanto tenemos que sumarle un 1% extra de dividendos. En este caso tenemos también que sumarle la devaluación porque estamos dolarizados y eso nos da un total de un 43,24%. ¿Cuánto podría llegar a generar si invierto 10.000 pesos mensuales? A 25 años podría generar 11.000 millones de pesos, algo así como 8 millones de dólares al tipo de cambio actual. Opción número 9,
billetera Bitcoin. Tenemos billeteras en pesos, tenemos billeteras en dólares fiat y en dólares digitales. Tenemos billeteras incluso en oro. Pero hay una billetera que prácticamente nadie está teniendo en cuenta y que puede ser una de las más interesantes a largo plazo, y es la billetera Bitcoin. Es básicamente lo mismo que Naranja X, que Utopía, que cualquier billetera de otro tipo, pero en este caso tenemos un activo muy particular que es una criptomoneda, Bitcoin. El activo más importante del mundo criptográfico, el que representa el 60% de la capitalización bursátil y probablemente el único activo que sobreviva a largo plazo dentro del mundo de las criptomonedas. Acá el pago es diario, de hecho te podría decir que se generan rendimientos minuto a minuto. Tenemos muchas opciones muy interesantes dentro de lo que sería, por ejemplo, el mundo DeFi, pero no nos vamos a complicar tanto. En este caso, la moneda por detrás es Bitcoin. Y digo moneda porque podemos utilizar Bitcoin para pagar también. Por tal motivo, no solamente estamos invirtiendo en un activo que genera rendimientos variables por un lado y también intereses por el otro, sino que también podemos utilizar ese activo para gastar. El riesgo acá es alto porque estamos ante un activo de renta variable y su principal ventaja es la escasez. Hay una cantidad predefinida de bitcoins que pueden circular en el mercado y nada más. No van a existir más de esos bitcoins. De hecho, cada vez va a haber menos porque hay mucha gente que o pierde su billetera o directamente se olvida que tiene esa criptomoneda, aunque sea en pequeñas cantidades. Esto hace que se vayan perdiendo esas criptomonedas, esos bitcoins, y el mercado se reduzca cada vez más. Una vez que perdiste tu billetera, perdiste tus bitcoins y no hay forma de recuperarlos. Por tal motivo, eso ya se resta de lo que sería el total disponible. Esto hace que haya una escasez brutal a largo plazo. La desventaja es la volatilidad. Es un activo de renta variable que se mueve mucho de acuerdo a lo que esté sucediendo en la economía general. Por más que muchos digan que es un activo que está aislado y demás cuestiones, realmente lo que pase en el mundo afecta a Bitcoin, para bien o para mal. ¿Cuánto podría llegar a generar? En este caso tenemos un activo de renta variable que en promedio en este último tiempo ha generado un 12,98%. Yo sé que muchos te van a decir que el histórico de Bitcoin es de 100% anual o del 50% anual o del 80% anual o de 150% anual, pero realmente a mí en lo particular, con respecto a este activo, un activo que evoluciona tan rápido y se mueve tan rápido, tomar los últimos años para hacer estos promedios y poder tener un resultado más realista. En este caso, tomé los últimos 5 años y tenemos algo así como un 12,98%. En este caso, también hay que sumarle el rendimiento de la billetera, ese interés que nos van a pagar en bitcoins. Algo muy interesante porque si Bitcoin sube, los intereses nos los pagan en Bitcoin. Por tal motivo, ganamos más en dólares y por ende ganamos más en pesos. En este caso es de hasta un 3%. Esto varía todo el tiempo. Hay que buscar aquella billetera que te pague más y que no tenga demasiado riesgo. Esto nos daría en total un 41,96% teniendo en cuenta la devaluación porque indirectamente estamos en dólares. ¿Qué plataforma podemos utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, Binance y Nexo. ¿Cuánto podría llegar a generar con aportes de 10.000 pesos mensuales? Podría generar casi 9.000 millones de pesos, 8.895.000 millones de pesos, que serían algo así como 6 millones de dólares. Recordad, son activos de renta variable. Acá las ganancias no están garantizadas. Resultados pasados no garantizan resultados futuros y tenés que verificar todo esto a la hora de invertir. Opción número 10, el MSCI Argentina, el ARGT. Si realmente le ves futuro a este país, puede que este activo sea el indicado para vos. Es un activo muy interesante porque invierte en empresas argentinas que cotizan en el exterior. ¿Cuál es la ventaja de esto? La gran ventaja que tenemos acá es que no estamos atados al efecto de la inflación y a todos los problemas locales de manera tan directa. Estamos en activos
activos argentinos que cotizan en el exterior y que muchas veces esas empresas no solamente tienen filiales en Argentina, sino también en otros países. Por lo tanto, estamos disfrutando, entre comillas, de todos los beneficios de estar en empresas argentinas que están en crecimiento sin tener tanto las contras de los problemas económicos y o políticos. En resumen, estamos invirtiendo en empresas argentinas que tienen ADRs. Acá el pago es diario o más bien la liquidación. Podemos liquidar nuestro ETF cuando querramos en el mercado. La moneda es en dólares, esto está totalmente dolarizado y muchas veces fuera del país. El riesgo es alto porque es renta variable y la gran ventaja que le veo es el potencial. Creo que muchas de las empresas argentinas tienen un gran potencial a nivel local e internacional, por lo tanto es una alternativa interesante que puede estar incluso dentro de lo que serían todos los mercados emergentes, aunque Argentina entre y salga continuamente de esa categoría. La desventaja principal es justamente también su potencial Argentina. Todos los problemas económicos y principalmente políticos hacen que muchas de estas empresas tiendan a fracasar o a tener muchos problemas. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta inversión? Acá estamos ante una inversión de renta variable que en promedio viene subiendo un 42,16%. A esto tenemos que sumarle un adicional de un 1% en base a los dividendos que vienen pagando y lógicamente el tema de la devaluación porque estamos en dólares. Si bien son empresas argentinas, cotizan en el exterior. ¿Qué plataformas podemos utilizar? Podemos utilizar cualquier broker local que te permita abrir su cuenta a nivel internacional, como por ejemplo PPI o IOL, pero también en este caso tenemos brokers internacionales que podemos utilizar para poder invertir incluso con mayor seguridad porque estamos invirtiendo directamente afuera. No estamos en plataformas locales, sino que estamos en plataformas internacionales y también nos sacamos ese riesgo de encima. ¿Cuánto podría llegar a generar con aportes de 10.000 pesos mensuales? En este caso, al tener un 69%, realmente es brutal. Podríamos llegar a obtener 2.500 millones de dólares. Es una locura y realmente no es realista. Opción de cartera unificada. Supongamos que no queremos elegir un único activo, no nos interesa realmente, por más diversificado que estén, ninguna de estas opciones, ni siquiera las de acciones que pagan dividendos, las de acciones internacionales, las billeteras, las de real estate, los diferentes fondos, incluso las obligaciones negociables. No nos interesa absolutamente nada de manera individual, como activo individual, y queremos algo aún más diversificado. Diversificación dentro de la diversificación. Si combinamos estos 10 activos de manera igualitaria, es decir, por ejemplo, tenemos 1 millón de pesos y ponemos 100.000 pesos en cada uno, podríamos llegar a obtener un rendimiento promedio de un 43,56%, utilizando lógicamente estos 10 activos de manera igualitaria y rebalanceando continuamente para no perder ese equilibrio. Un 43,56%. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con aportes de 10.000 pesos mensuales? A 25 años podríamos generar unos 12.000 millones de pesos, algo así como 8.700 millones de dólares. Recordad, esto es simplemente una cartera hipotética. ¿Cuánto capital necesito para generar $1.000 de ingresos pasivos con cada una de estas inversiones? Esto es muy interesante de analizar porque nos permite también ponernos un objetivo de capital más realista, entre comillas, en cuanto a lo que nosotros queremos llegar a generar. Recordad que tenés el Excel gratuito acá abajo en la descripción para que puedas hacer tus propias pruebas. Por ejemplo, ganar $500, ganar 700, ganar 300, ganar 100, ganar $2.000. Puedes hacer todas esas pruebas con el Excel gratuito que te dejé acá abajo en la descripción. Acá voy a hacer la prueba simplemente con $1.000. Con nuestra primera opción, con el Vanguard, necesitaríamos unos 39 millones de pesos, algo así como $27.000. Con el Wise, siempre para 1.500.000 pesos, que serían aproximadamente $1.000, necesitaríamos de capital unos 47 millones de pesos, que serían unos $33.000. Para las billeteras Saving, unos 40 millones de pesos, que serían unos $27.000. Para el tema del real estate, unos 51 millones de pesos de capital para poder generar ese 1.500.000 pesos al mes.
que serían unos $35.000. En el caso de las billeteras en dólares, unos 61 millones de pesos, unos $42.000. En el caso de las obligaciones negociables, 35 millones de pesos, que serían unos $24.000. Siempre es el capital necesario para obtener $1.000, 1.500.000 pesos mensuales de ingresos pasivos. En el caso de las billeteras de oro, en este caso en particular, necesitamos 46 millones de pesos, que serían $32.000. Para el SPY 500, unos 41 millones de pesos, que serían unos $28.000. Para las billeteras Bitcoin, unos 42 millones de pesos, que serían unos $29.000. Y por último, para el MSCI Argentina, el ARGT, necesitaríamos unos 26 millones de pesos, unos 17.000, casi $18.000, para poder generar 1.500.000 pesos al mes sin demasiados esfuerzos, es decir, algo así como $1.000 mensuales. Recuerda, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Estos son datos históricos y siempre tenés que hacer tu propio análisis en profundidad. Para eso también tenés el Excel gratuito acá abajo en la descripción. Descárgalo y haz tus propias pruebas, tu propia investigación. Tenés este Excel como base para poder investigar tus 10 activos, sacar tus rendimientos y así determinar cuánto necesitas según tu propio perfil. Tenés todo gratis acá abajo en la descripción.